Acá representamos de una manera muy reduccionista un modelo eléctrico del sistema cardiovascular. En este modelo, el corazón, tanto derecho como izquierdo, se representan como fuentes de voltaje conectadas en serie. Los pulmones como una resistencia entre el corazón derecho y el corazón izquierdo. Y entre el corazón izquierdo y el corazón derecho se encuentra el circuito sistémico, conformado acá o mostrado acá como una parte superior del cuerpo y una parte inferior del cuerpo. El retorno venoso vuelve al corazón derecho por medio de las venas cavas, tanto superior como inferior. Si iniciamos la simulación del circuito, vemos el sentido de circulación de la corriente. Del corazón izquierdo, a través del circuito sistémico, parte superior del cuerpo, parte inferior del cuerpo, regresa por las dos venas cavas hacia la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, y el ventrículo derecho empuja nuevamente la sangre, o en este caso la intensidad de la corriente, el flujo, hacia el corazón izquierdo. Como se puede ver, el flujo sistémico vale 25 mA y el flujo pulmonar vale 25 mA, mostrando que están en serie. En este modelo se representa justamente un modelo eléctrico de la atresia tricuspidia, donde existe una interrupción entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Hay varios tipos de atresia tricuspidia, 1, 2 y 3, de acuerdo a la configuración de los grandes vasos, y a su vez se subdividen en A, B y C, de acuerdo a la configuración de la válvula pulmonar. En este caso vamos a representar la 1C, es decir, los grandes vasos se encuentran de manera correcta y la C implica libre pasaje, es decir, la válvula pulmonar es normal. En este caso vemos que no es compatible con la vida, ya que no hay, como el circuito está abierto, no hay circulación en ninguna parte, no hay flujo en ninguna parte del circuito. Para que esto exista, tiene que haber una comunicación que traiga el retorno venoso sistémico de nuevo hacia la aurícula izquierda. ¿Sí? Esto va a estar formado por una comunicación interauricular. Sin la comunicación no es posible el flujo. Una vez que colocamos la comunicación interauricular, vemos que el retorno venoso sistémico de la aurícula derecha no puede pasar al ventrículo derecho por la atresia tricuspidia y pase hacia la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda es empujada por el circuito sistémico de nuevo a la aurícula derecha y así se mantiene solamente el flujo sistémico. Esto tampoco es compatible con la vida porque no hay flujo pulmonar. En este caso tiene que existir otra comunicación mostrada como una comunicación interventricular. Al colocar la comunicación entre los ventrículos, ahora el ventrículo izquierdo pasa sangre por medio de la comunicación interventricular al ventrículo derecho y el ventrículo derecho pasa por los pulmones de nuevo hacia la aurícula izquierda. Se observa la disparidad del flujo entre el flujo pulmonar y el flujo sistémico. En este caso el QP-QS es de 2 a 1, 50 mA en el circuito pulmonar y 25 mA en el circuito sistémico. La cirugía para corregir el hiperflujo pulmonar se llama cerclaje pulmonar o banding pulmonar, que podríamos simularlo al aumentar la resistencia de la arteria pulmonar por medio de una bandita. Al aumentar la resistencia vemos que el flujo pulmonar empieza a disminuir, el QPQS empieza a disminuir y en este caso, bueno, se simularía como que queda prácticamente 1 a 1 el flujo pulmonar y el flujo sistémico. Otro tipo de atresia tricuspide es la tipo 1A, donde coexiste con atresia pulmonar. Se ve cómo queda el ventrículo derecho aislado y por lo tanto es incompatible con la vida porque no hay flujo en ninguna parte del circuito. La atresia tricuspidia impide la comunicación entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho y la atresia pulmonar impide la comunicación entre el ventrículo derecho y los pulmones. De nuevo tiene que existir una comunicación, en este caso una comunicación interauricular, que como en el caso anterior, lleva el retorno venoso sistémico de nuevo a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y es empujado hacia el circuito sistémico. Esto tampoco es compatible con la vida porque no hay oxigenación, no hay flujo por los pulmones. Entonces, para que exista flujo pulmonar tiene que mantenerse el ductus permeable. Al colocar el ductus se observa que aparece flujo pulmonar y quedan las dos circulaciones en paralelo. Si el ductus comienza a cerrarse con el nacimiento, por ejemplo, vemos que a medida que se cierra el ductus, el flujo pulmonar cae. El ductus lo podemos simular su cierre al aumentar su resistencia. Por eso se destaca la importancia de mantener el ductus abierto. La cirugía para esta patología, vamos a parar la circulación, implica remover el ductus y colocar una anastomosis o un shunt sistémico pulmonar que reemplaza al ductus. Si damos iniciar a la simulación,
vemos en este caso que el flujo pulmonar vale 30 y el flujo sistémico 25. Esto es un QPQS apenas superior a la unidad. Y podemos simular cómo cambiando la resistencia del shunt, con este valor que vale acá 138 ohms, podemos regular el QPQS. Al aumentar la resistencia o volver más restrictiva la anastomosis, el flujo pulmonar cae. Ahí en este caso sería 1 a 1 o podemos disminuirlo incluso más, de acuerdo al calibre de la anastomosis. Otra cirugía que se realiza una vez hecha la primera parte de la paliación de los ventrículos únicos, en este caso de morfología izquierda por la atresia tricuspidia, es la cirugía de Glenn o Glenn bidireccional o anastomosis de la vena cava superior con la aurícula derecha. En este caso paramos la circulación, se remueve la anastomosis sistémico-pulmonar y se lleva la vena cava superior directamente hacia una de las ramas pulmonares. Si iniciamos la circulación, se observa que hay flujo por los dos circuitos. Vamos a ver los valores. Y vemos que del ventrículo izquierdo la sangre sale hacia el circuito sistémico, parte superior del cuerpo y parte inferior del cuerpo. Retorna por la vena cava inferior del cuerpo hacia la aurícula derecha y de la aurícula derecha, por la comunicación interauricular, llega hacia la aurícula izquierda. Y ahí se repetiría el ciclo. Pero la sangre que va por el circuito sistémico a la parte superior del cuerpo pasa por las resistencias, vena cava superior y va directamente hacia los pulmones, no va hacia la aurícula derecha. Esa es la primera cirugía, el Glenn bidireccional. Entonces queda conformada una circulación cerebro-cabo-pulmonar. En este caso vemos que el flujo por la vena cava superior es muy parecido, no, es igual, 13 mA al de la vena cava inferior, 13 mA. Podremos decir que estos 13 mA también es el flujo que va hacia los pulmones. Y 26 mA vale el flujo sistémico. En este caso, el QPQS es de 0,5. Una vez establecida esta circulación cerebral, vena cava y pulmón, podemos ver que cambiando la resistencia cerebral se va a alterar el flujo sanguíneo cerebral y por lo tanto el flujo pulmonar. Maniobras como cambios ventilatorios que generen cambios de PCO2 pueden alterar la resistencia y por lo tanto el flujo cerebral. Una maniobra puede ser hipoventilar o lograr cambios, aumentos de PCO2 disminuyendo la resistencia cerebral y podemos ver cómo al disminuir la resistencia el flujo cerebral aumenta y por lo tanto el flujo pulmonar. Al aumentar, en este caso a 20 mA, el QPQS aumenta y por lo tanto la oxigenación mejora. Esto es la circulación de un Glenn. La siguiente cirugía puede ser, el Fontan, es el último estadio de la paliación univentricular. Vamos a parar la circulación e implica llevar la vena cava inferior directamente hacia una de las ramas pulmonares. Si iniciamos la circulación, observamos que, de nuevo, el ventrículo izquierdo lleva sangre por el circuito sistémico a la parte superior e inferior del cuerpo y el retorno venoso por las venas cavas va directamente hacia la circulación pulmonar, sin que ningún ventrículo empuje esa sangre. Está representado el Fontan no fenestrado. Otra opción es que siga existiendo una comunicación entre la vena cava inferior y la aurícula derecha. Eso se llama Fontan fenestrado, pero en este caso no está representado.